Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy conversaremos en Radio Migrante con un joven tachirense de 33 años. Él es entrenador de fútbol, un hombre que emigró hace 10 años a Colombia buscando preparación y oportunidades. De Colombia se fue a España y luego trabajó en Ruanda, en el fútbol africano. En este momento regresó a España, está en Sevilla, trabaja en un equipo de fútbol y es repartidor de globo. Hoy conversaremos con Samir Sánchez. Esta es su historia para Radio Migrante. Saludos, Samir, qué gusto tenerte con nosotros en Radio Migrante. Hola, ¿qué tal, Miguel? Un placer para mí y estar aquí en esta grata oportunidad de poder compartir esta linda experiencia con ustedes, ¿no? Samir Sánchez está ahora mismo, estamos conversando con él desde Sevilla, pero es un joven de 33 años que ya ha tenido una trayectoria migratoria bastante extensa. Emigraste hace 10 años, Samir, y has pasado por países totalmente distintos. Antes de entrar en lo que ha sido tu experiencia en el extranjero, cuéntanos, ¿qué te hizo a ti tomar la decisión de emigrar y dejar hace 10 años a San Cristóbal y de alguna forma el fútbol venezolano donde comenzaste? Bueno, mira, es un deseo un sueño que nace de muy niño, ¿no? Querer estar vinculado al fútbol, pero bueno, no, para nadie es un secreto lo que sucedió en nuestro país. Y en el momento que se dio la oportunidad, pues viajé. Yo vivía en San Cristóbal, pero cuando yo decidí migrar, estaba en Santa Elena de Guairén, al otro lado del país. Y crucé toda Venezuela y bueno, terminé en Colombia, donde duré 5 años y allí se dio la oportunidad de empezar a estudiar al fútbol. Y posteriormente conocí un entrenador que me llevó a eso, ¿no? Después viajar a España y estando estudiando, pues se da la oportunidad de ir a conocer otro continente, ir a África, ir a Ruanda y bueno, ahí va la experiencia, ¿no? Eso es lo que motiva, ¿no? El sueño que tuve desde niño y nada, pues la situación del país que para nadie fue un secreto, ¿no? Samir Sánchez es un migrante por naturaleza, no solamente en el momento de emigrar estabas en Santa Elena de Guairén, al otro lado, pero también viviste en otras ciudades, viviste en Barquisimeto, trabajaste en todos lados, siempre te has estado moviendo, ¿no? Me da la impresión de que tú eres una persona que se preparó, quizás sin pensarlo, para ese momento de emigrar. Sí, Miguel, hoy por hoy, haciendo ya un análisis retrógrado, ¿no? De todo lo que hemos vivido, la vida me fue preparando. A los 16 años, más o menos, cuando me gradué de bachiller, me mudé a Anaco. En Anaco duré, no me recuerdo bien si fueron un año, año y medio, y después fui a Barquisimeto, estudié en Caracas, estudié fisioterapia. No terminé la carrera, pero llegué como hasta el 5º semestre. Después volví a Barquisimeto, también viví en Puerto La Cruz. Fui a Santa Elena, mi familia pues trabaja en esto de los mercados mayoristas y mi familia tuvo ferias de hortalizas y entonces pues en este afán de querer sobresalir, de querer tener una estabilidad económica, fui haciendo esas cosas, ¿no? Quizás muy lejos del fútbol, pero fue como esa educación que me dio la vida de emigrar para después afrontar un reto tan grande como estar en Europa y dar el salto al otro lado del océano e ir a África. Sí, parece que tú siempre tienes la maleta a un lado hecha, pues, para ver a dónde te tienes que mover. Samir, ¿tú recuerdas cómo fue tu despedida de Venezuela? Creo que recuerdo más la despedida cuando ya decidí cruzar a Europa, ¿no? Porque yo migré a una ciudad en Colombia que se llama Bucaramanga, que estaba muy cerquita de mi ciudad, 6 horas, creo que son 7 horas, de Bucaramanga a San Cristóbal. Entonces, papá y mamá estaban en San Cristóbal, yo estaba en Bucaramanga,
y de vez en cuando me escapaba, yo le llamaba, ¿no? Unos escapes para volver a tomar aire y oler ese clima agradable y ese olor a tierra mojada que tiene mi ciudad, ese aroma san cristobalense, ese cariño tachirense y comerme un par de pastelitos retomar, ¿no? Retomar ese aire y seguir trabajando en Colombia. Pero recuerdo más la despedida cuando asumí la responsabilidad de venirme a Europa porque sabía que no iba a volver. Ya casualmente mi madre cumple años hoy y eso sacábamos cuentas que ya son 5 cumpleaños sin poder compartir con ella. Sí, ya al dar el salto a Europa se te complica mucho, ya no puedes ir y venir como antes. Samir, en tu historia migratoria tenemos un hecho bastante curioso y es que en algún momento de tu carrera te toca o decides, se te abre una ventana, una oportunidad de trabajar con el fútbol en Ruanda. Quisiera saber, Samir, porque la historia de Ruanda es un país quizás desconocido para los venezolanos, pero en la mente de muchos existe aquel episodio oscuro de la historia que es el genocidio de Ruanda. No sé si en el momento en que a ti se te abre esta ventana para ir para allá, pensaste en eso y dijiste, bueno, ¿a dónde voy, no? ¿Cómo tomo la decisión de irme? Y cuéntanos un poco sobre lo que significó para ti vivir en Ruanda. Mira, Miguel, a ver, la oportunidad se da estando estudiando el segundo nivel de fútbol. Yo migré a España normal como todos los venezolanos, ¿no? Buscando una estabilidad o una mejor calidad de vida y empecé a estudiar fútbol. Mi cabeza consciente no se gestionaba poder cumplir o empezar a cumplir un sueño de vivir del fútbol profesional. Y estando en clase, conozco a un compañero, un español, que se le da la oportunidad y me invita. Me dice, Samir, yo creo que tú tienes las capacidades para estar en mi equipo, para hacer las cosas bien y nos vamos para África. Este tipo de joda, ¿no? De cosas divertidas. Le digo, sí, sí, cuenta conmigo que no hay problema. Bueno, pasa así, él se va en septiembre, en octubre recibo la llamada. ¿Qué estás haciendo? Y yo, nada, pues trabajando, sabes que estoy trabajando, no sé qué. Me dice, prepárate porque te vienes para África. Y yo, sí, 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 todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, no, sí, sí, sí. Tú a veces no lo crees, ¿no? O sea, a ver, África de aquí, Ruanda está a 12 horas en avión, ¿sí? Y Ruanda está en el corazón de África. Eh, Ruanda no tiene mar. O sea, eso es un país muy pequeñito, un país que se hablaba de genocidio, pero al final yo soy una persona que he aprendido lo que tú decías hace rato, ¿no? He tenido tanta experiencia migratoria que es como cuando migré por primera vez a Caracas. En Caracas todo el mundo decía, Sammy, que Caracas hay que estar muy pendiente, que es peligroso, que no sé. Y al final no, yo no tengo esa idea, o cuando me preguntan por la capital, digo que la capital es una de las cosas más maravillosas que tiene mi país. Entonces, ¿qué sucede? Jamás le he visto el lado negativo a las cosas y siempre he tratado de decir, bueno, pues, si la vida, Dios, el universo me da la oportunidad, pues echemos para adelante, ¿no? Al final siempre he dicho que soy de la tierra de los san cristobalenses, ¿no? La tierra tachirense, donde hay un dicho popular, ¿no? Nosotros somos de la tierra donde se corta el agua con machete y se carga en canasto. Y somos gente así, sí, somos gente así, ¿sabes? Entonces, bueno, yo tiro para adelante y que pase lo que tenga que pasar. Pero parece mentira, pero Ruanda tan lejos que está, porque está a unos 16.000 kilómetros en línea recta, según Google, de Venezuela, estaba muy lejos, ¿no? De Venezuela, pero es que hubo una persona que se llama Rato Mix, un entrenador venezolano, bueno, venezolano no, él es yugoslavo, que fue entrenador de la selección Venezuela, de estudiante de Mérida, que había hecho su paso por Venezuela y tenía una historia con Ruanda. Y sin querer queriendo, cuando yo llegué allá, pues bueno, Ratomix ya había, sin querer queriendo, había abierto una puerta para Samir Sánchez, que
que sirvió para consolidar el gran trabajo que hicimos allá. Oye, cuando llegas a Ruanda, Samir, bueno, hemos visto que como país ha cambiado mucho. La capital es una ciudad que tiene sitios modernos, pero tú no vas a la capital, sino que vas a una ciudad del interior. ¿Qué te consigues con Ruanda? Uno lo primero que piensa es, bueno, pero ¿qué come la gente allá? ¿Qué hace un venezolano? ¿Dónde consigue una arepa un venezolano en Ruanda? O sea, eso es imposible. ¿Qué cosas curiosas viste en ese país? Nada, curioso todo, todo, absolutamente todo. Desde que tú te montas en el avión, yo salí del aeropuerto de salir de Europa, de París, ¿sí? Y de Francia, y cuando hubo muchas escalas, hubo escala en el Cairo, hubo escala en Kenia, y hubo escala en Tanzania y después sí a Ruanda. Y cuando llego a Ruanda, bueno, es un aeropuerto muy similar al de Santo Domingo, en San Cristóbal, sí, en el estado Táchira, y bueno, normal, un país. Yo voy con la mentalidad de que todo es nuevo, ¿no? Y sí, absolutamente todo es nuevo, ¿no? Te conviertes tú, el hombre de color, en un país que para ellos es normal, ¿no? Yo era el hombre de color, yo era el hombre blanco en medio de esa raza increíble de los africanos y todo era nuevo, ¿no? Que, ¿dónde se conseguía una arepa, no? Obviamente ya no había harina pan, ¿sí? Y no había ningún producto similar, aunque ya después, claro, ya después fui encontrando productos similares donde, que era, a ver, nuestra harina es precocida, ¿sí? Y allá conseguía harina, no alcanzaba a ser precocida, pero sí harina finita y obviamente las arepas, pues, a ver, no se podía hacer una masa como la que nosotros hacemos, que queda antes de empezar a hacer la arepa sólida, ¿no? La hacía, quedaba líquida porque quedaba como una cachapa, ¿no? Qué sé yo, como una panqueca, ¿sí? Pero al final terminaba sabiendo arepa y, y así es, ¿no? Y todo, absolutamente todo, la comida, eh, ellos comen algo que se llama fufu, ¿sí? Que es una mezcla entre harina y lo que ellos llaman casabe o la yuca, ¿sí? Y eso lo mezclan y eso queda como una gelatina y se come con un estofado, ¿sí? Con un guiso de lo que ellos hacen, ¿sí? Un guiso de carne, de ese tipo de cosas. Y lo curioso es que ellos lo comen con la mano. Samir, ahora bueno, se terminó esa experiencia. También tuviste una oportunidad de ir a Tanzania que no se dio. Se termina esa experiencia y te toca volver a España y queremos rapidito antes de finalizar esta entrevista. Estás trabajando en el fútbol, también trabajas como repartidor. Cuéntanos tú que has tenido que migrar y moverte tanto dentro de Venezuela como fuera y adaptarse. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están pensando en emigrar o que de repente están afuera y no logran adaptarse a lo que es un proceso migratorio? Has dicho la palabra clave, ¿no? Adaptarse. Eh, Creo que desde siempre, he tenido el concepto de que primero te adaptas y después construyes. Eso es importantísimo, ¿no? El consejo creo que es aprender a vivir la vida, el día a día, el disfrutar, el vivir el presente, el entender que eres la persona fundamental de tu entorno, que para poder ayudar a los demás tienes que estar bien tú mismo y cuando entiendes eso, se te empiezan a dar las cosas, ¿no? Cuando empiezas a comprender que, que si tú eres capaz de que tu entorno principal esté en bienestar, o sea, que es tu entorno principal, que tengas donde dormir, que tengas comida, que tú estés bien, que tú puedas decir, está bien, me falta un poco el abrazo de mamá, el abrazo de papá, o mis hijos, mi esposa, ¿sí? O mis hermanos, pero eso es la parte emocional. Y la parte emocional se puede trabajar de otra manera, porque ya gracias a Dios existen las redes sociales, pero lo más importante es eso, ¿no? Entender de que yo debo adaptarme a cómo es donde voy. No puedo querer pretender de que España o Estados Unidos o el país donde yo migre quiera ayudarme. No, yo tengo que adaptarme a las condiciones que me pone este país
para poder encajar en una sociedad y poder crecer, porque sucede, ¿no? Y hay muchas historias de compatriotas que no se adaptan y terminan cometiendo cualquier tipo de cosas que no deben ser, pero es eso, ¿no? Es adaptarse y no veo otra cosa. Yo es que lo que tú decías, ¿no? La cultura mía, o sea, mi experiencia, me ha adaptado tanto a tantas ciudades que para mí es muy fácil quizás hoy decir, bueno, me voy a, no sé, Bilbao, me voy a Francia, me voy a otro país y mi maletica, porque la vida y mi casa caben en una maleta, y voy y me estabilizo y a los 3 4 5 días sé que voy a conseguir trabajo, sé que voy a conseguir gente que pueda conversar conmigo y ayudarme, pero es eso, es adaptarse y tener la capacidad y la paciencia de aceptar la situación y vivir el día a día. Tuviste un gran entrenamiento también, Samir. Con esta sí nos despedimos. Imagínate que te ofrezco que uses una máquina que nosotros acabamos de inventar aquí, que te puede traer, teletransportar en el tiempo y en el espacio. Y te diría, y te ofrezco, a que vinieras a un lugar de Venezuela en el momento que tú lo desees. ¿En dónde quisieras estar y a qué época quisieras ir? No. Quisiera de pronto estar en Barrancas, en mi barrio, en sentarme y contarle a mi gente lo lindo que es el mundo, seguir siendo la inspiración de esos niños del barrio que van a la escuela y la profesora le pregunta qué quieren ser de grandes y haya un niño que diga, yo quiero ser como el enano Samir o como Samir Sánchez que asumió la responsabilidad, que vivió ahí enfrente de mi casa y hoy en día lucha por un sueño de ser un entrenador profesional y quiere escribir su nombre en las grandes élites, como en su momento lo hizo Francisco de Miranda, que es un único americano que tiene su nombre en el Arco del Triunfo. Pues ese es el sueño de Samir, de estar ahí, ¿sí? Entonces es eso. Si yo pudiera volvería a mi casa a decirle a mi gente, epa, todo es posible, sigamos echándole mucho pichón al asunto, que todo lo que pueda vivir en su cabeza y lo puedes lograr. ¿A qué época volvería? No, estoy muy feliz en la que estoy porque las épocas que pasé me enseñaron y transformaron al entrenador, al profesor y a la persona que soy hoy en día. Y hoy conversamos con Samir Sánchez, un joven que desde muy temprano tomó maletas para buscar un futuro distinto tanto dentro de Venezuela como fuera de sus fronteras, pero siempre ha estado en conexión con esa Venezuela que dejó atrás y a la que espera en un futuro poder regresar. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante.